Bienvenidos al canal. Hoy os traemos una emocionante historia llena de sorpresas. Un millonario visita un orfanato para llevar comida, pero al llegar allí conoce a una niña que es una copia exacta de su mujer. Este inesperado encuentro despierta recuerdos del pasado y plantea misterios que podrían cambiar su vida para siempre. Prepárate para una narración que mezcla emoción, misterio y lecciones sobre conexiones inesperadas. Quédate hasta el final para descubrir cómo se desarrolla esta increíble historia. ¿Cómo sería la vida de alguien que en un día gris y lluvioso encontrara un trozo de su pasado en un lugar inesperado? Esta pregunta resonaba en la mente de Alejandro mientras conducía por las inundadas calles de Madrid con un destino muy especial en mente: un orfanato en una de las zonas más humildes de la ciudad. Era un empresario de éxito, un hombre que había construido un auténtico imperio a lo largo de los años, pero el peso de su historia le perseguía como una sombra. A pesar de toda su riqueza y prestigio, Alejandro eligió vivir con sencillez y humildad. Su casa, aunque grande y lujosa, no reflejaba la ostentación que solía acompañar a los que tenían mucho dinero. Mientras conducía, sus pensamientos vagaban por los rostros de los niños que vivían en el orfanato. La mayoría eran huérfanos o abandonados, y Alejandro sabía que muchos de ellos no habían tenido la oportunidad de tener una infancia feliz. Él mismo recordaba cómo, cuando era niño, su familia pasó por momentos difíciles. Aquella experiencia le marcó profundamente, haciéndole sensible a las necesidades de los demás. Su deseo de llevar alegría y esperanza a la vida de los niños le motivó a continuar con sus visitas regulares. Cuando llegó al orfanato, fue recibido calurosamente por Sofía, la directora, que siempre lucía una sonrisa sincera. Juntos empezaron a organizar las donaciones que había traído. Era reconfortante ver lo duro que trabajaban todos los voluntarios, dedicando su tiempo y esfuerzo a que a los niños no les faltara de nada. El ambiente era acogedor, pero había una tensión subyacente, la conciencia de las luchas a las que estos niños se enfrentaban a diario. Tras organizar las donaciones, decidió dar un paseo por las instalaciones. Al pasar por los pasillos, saludaba a todos los niños que veía, ofreciéndoles sonrisas y palabras de ánimo. Un grupo de niños jugaba alegremente en una habitación y observó la escena con una calidez en el corazón. De repente, sin embargo, su mirada se posó en una niña que estaba sentada sola en un rincón. Su expresión de profunda tristeza reflejaba algo que Alejandro conocía muy bien. Se acerca despacio, se agacha junto a la niña y le pregunta por qué está allí sola. Ella le miró con cautela y contestó que no le gustaba jugar con otros, que prefería la soledad. Cuando él insistió, ella le reveló que no tenía amigos porque todos la hacían sentir mal. Estas palabras golpearon a Alejandro como una flecha. Sabía que muchos niños de aquel orfanato sufrían rechazo y malos tratos, lo que dejaba cicatrices emocionales difíciles de curar. Tratando de consolarla, le dijo que no estaba sola y que él estaba allí para conocerla. La chica le miró sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a recibir atención y afecto. Con un pequeño gesto se presentó y le dijo que le gustaría ser su amigo. Tras un momento de duda, ella aceptó su mano y una leve sonrisa comenzó a dibujarse en sus labios. «Me llamo Sofía», le dijo, y en ese instante una calidez recorrió el corazón de Alejandro. Fue como si se despertara algo en él, algo que creía haber enterrado durante mucho tiempo. Mientras hablaban, Alejandro se dio cuenta de que Sofía le resultaba familiar, algo que le recordaba a su difunta esposa, Lucía. Con el paso del tiempo, la idea de que aquella chica podía ser su hija perdida empezó a tomar forma en su mente. El deseo de descubrir la verdad se convirtió en una urgencia que no podía ignorar.
Después de despedirse de Sofía y del personal del orfanato, volvió a casa pensando cada vez más en la niña que le había llegado al corazón. Su imagen, sola y triste, no se le iba de la cabeza. Cuando llegó a casa, cogió una foto de Lucía y se sintió invadido por el dolor y la nostalgia. Recordó el día del accidente que se había llevado a su mujer y presumiblemente a su hija, aunque su cuerpo nunca había aparecido. Lo que siguió fue una búsqueda incansable de la verdad. La idea de que Sofía pudiera ser su hija perdida le llenaba de esperanza, pero también de un miedo abrumador. ¿Cómo reaccionaría ella al descubrir que él era su padre? ¿Podría volver a asumir ese papel? Esa noche, mientras luchaba con sus pensamientos y emociones, decidió que necesitaba saber más sobre Sofía y su pasado. Comenzó a investigar, buscando cualquier información que pudiera confirmar o refutar sus sospechas. Con cada nueva pista, su corazón latía más rápido. Tras días de investigación, por fin encontró un informe policial en el que se hablaba de una chica encontrada con vida tras un accidente de coche. Todos los detalles encajaban. Con el corazón acelerado, supo que tenía que volver a hablar con Sofía. El día que regresó al orfanato, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando vio a Sofía, ella le miró con curiosidad. Explicó la situación al director y pidió hablar con la niña. La conversación que siguió cambió sus vidas para siempre. Cuando le reveló que creía que era su hija, vio incredulidad en sus ojos, pero también una chispa de esperanza. «Sí, soy tu padre», le confirmó, y cuando vio que se le iluminaba la cara, sintió que el dolor de los años se disipaba. Sofía se arrojó a sus brazos, y el alivio y la alegría que sintió fueron indescriptibles. A partir de ese momento, todo cambió. Sofía y Alejandro volvieron a ser una familia, y juntos empezaron a reconstruir sus vidas desde las cenizas de un pasado doloroso. Él estaba decidido a darle la infancia que se merecía, llena de amor y oportunidades. Esta nueva etapa de sus vidas no solo trajo felicidad, sino también desafíos. Alejandro sabía que aún quedaba mucho por resolver, tanto para él como para Sofía. Pero cada día que pasaba, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Y así comenzó una historia de superación, amor y descubrimiento, con la promesa de que nunca volverían a estar solos. Tras aquella impactante revelación, la vida de Alejandro empezó a cambiar de una forma que nunca hubiera imaginado. Sofía era más que una chica solitaria, era una parte de él, una conexión con lo que había perdido. Sin embargo, la alegría que sentía por haberla recuperado se veía a menudo ensombrecida por las dudas y los miedos. Quería ser el padre que ella merecía, pero ¿qué significaba eso realmente? En los días siguientes, se dedicó a pasar tiempo con Sofía siempre que podía. Ella se mostraba curiosa y entusiasmada con la nueva vida que estaban construyendo juntos. Entre risas y bromas, Alejandro se dio cuenta de que en sus ojos había una luz que antes no existía. Sin embargo, su corazón se llenó de tristeza. ¿Cómo podía protegerla de un mundo a menudo cruel? ¿Cómo podía asegurarse de que nunca sintiera la soledad que veía en su mirada? Sofía empezó a abrirse a él, y en sus conversaciones siempre flotaba en el aire una pregunta. ¿Por qué no estuviste antes conmigo, papá? La inocencia de su voz cortó a Alejandro, que luchó por encontrar palabras que no la hirieran. Estaba en un lugar muy oscuro y no sabía cómo volver, respondió una vez, intentando ser sincero, pero temiendo alimentar sus inseguridades. La directora del orfanato, Sofía, también estaba preocupada por el impacto que esta nueva dinámica tendría en la vida de la niña. En una conversación privada, advirtió a Alejandro: «Tienes que darte cuenta de que su vida no ha cambiado de la noche a la mañana. Esta transición será difícil,
Puede que tenga miedo de encariñarse contigo, de volver a perderte. Alejandro sabía que tenía razón, pero la idea de volver a perder a Sofía era algo en lo que no quería ni pensar. Con el paso del tiempo, Alejandro se dio cuenta de que las inseguridades de Sofía no eran las únicas. Él también luchaba con la idea de volver a ser padre. A veces se preguntaba si estaba preparado para el reto, y si fracasaba, y si, en su afán por ser un padre presente, acababa haciendo aún más daño a ese niño que ya había sufrido tanto. Además, su vida profesional seguía siendo agitada. El imperio empresarial que había construido no podía sostenerse por sí solo, y sus responsabilidades le exigían estar presente en reuniones y decisiones importantes. Como resultado, empezaron a surgir tensiones entre sus obligaciones como padre y como hombre de negocios. Algunas noches se quedaba hasta tarde en la oficina, intentando compaginarlo todo, pero siempre se sentía vacío cuando pensaba que Sofía podría estar esperándole en casa. Era una lucha constante entre el deseo de asegurar una vida cómoda para ambos y la necesidad de estar presente en la vida de ella. Una noche, después de un día largo y agotador, Alejandro llegó a casa y encontró a Sofía sentada en el sofá, viendo una película sola. Ella le miró con una expresión mezcla de decepción y nostalgia. «Me prometiste que vendrías a ayudarme a hacer un dibujo, papá», le dijo con voz temblorosa. Aquella frase golpeó a Alejandro como un puñetazo en las tripas. Fue un doloroso recordatorio de que, incluso mientras luchaba por construir un futuro mejor, no le estaba dando a Sofía lo que realmente necesitaba: su atención y su amor. Sintiéndose culpable, Alejandro se sentó junto a Sofía en el sofá, con el corazón oprimido por la culpa. La niña miraba la pantalla, pero él podía ver que su mente estaba lejos, perdida en pensamientos que él desearía poder entender. «Lo siento, mi amor», dijo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «El trabajo a veces me consume, pero tú eres lo más importante para mí». Sofía no contestó inmediatamente. Siguió mirando la película, pero Alejandro notó que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Se sintió impotente, como si no tuviera herramientas para afrontar la situación. «¿Por qué no puedes quedarte aquí y hacer estas cosas conmigo?», preguntó ella con la voz quebrada. «A veces siento que no quieres estar conmigo». Aquellas palabras le hirieron profundamente. Sabía que era verdad, en muchos sentidos. Quería ser un padre presente, pero el peso de sus responsabilidades laborales se lo impedía. La presión por mantener su empresa a flote y asegurar un futuro cómodo para Sofía era abrumadora. Se sentía como en la cuerda floja, equilibrando su papel de padre y empresario. «Quiero estar contigo, pero a veces las cosas son complicadas», respondió, intentando encontrar un equilibrio entre la verdad y la protección de su inocencia. Sofía le miró. Sus ojos grandes y expresivos reflejaban la confusión y la tristeza que sentía. «¿Por qué no puedes hacer un dibujo conmigo ahora? No tiene que ser perfecto, solo tenemos que divertirnos juntos», insistió, con la esperanza en su voz que contrastaba con las lágrimas que corrían por su rostro. Alejandro recordó cómo, cuando era niño, pequeños momentos como este le producían auténtica felicidad. Podía hacerlo, ¿no? ¿Y si no lo hacía? Un nuevo temor comenzó a instalarse en su corazón. «Tienes razón, vamos a dibujar», dijo, decidiendo en ese momento que tenía que tomar una decisión. Se levantó, cogió papel y lápiz, y mientras se preparaba, sintió que la presión de sus obligaciones laborales pesaba sobre sus hombros, pero al mirar a Sofía, que ahora parecía un poco más animada, se dio cuenta de que aquella pequeña interacción podía ser el primer paso para restablecer la confianza entre ellos.
Mientras dibujaban, Alejandro se esforzaba por desconectar del mundo exterior y de las responsabilidades que le esperaban. Quería que este momento fuera especial, así que empezó a dibujar unas sencillas líneas de un paisaje, y Sofía le siguió, añadiendo colores y formas a un papel que se llenaba rápidamente de creatividad. «Mira, papá, estamos creando un mundo juntos», gritó con una sonrisa que iluminaba la habitación. Pero incluso en aquel momento de alegría, Alejandro no pudo evitar sentir una punzada de inseguridad. No era un artista y sus dibujos eran rudimentarios, pero para Sofía eso no importaba. «Eres un gran dibujante», exclamó, haciéndole sentir un poco más seguro. Sin embargo, la alegría del momento pronto se vio ensombrecida por una nueva oleada de dudas. ¿Y si no era capaz de ser el padre que ella necesitaba? ¿Y si, en su búsqueda del éxito, acababa fracasando de nuevo? Las conversaciones que había mantenido con la directora del orfanato resonaban en su mente. Había dicho que Sofía podía tener miedo de encariñarse con él. La idea de que en cualquier momento pudiera volver a sentirse abandonada le inquietaba. Era una herida abierta, y él no quería ser la causa de más dolor en su vida. Necesitaba demostrarle que estaba ahí para quedarse, aunque el mundo a su alrededor fuera caótico. Los días siguientes fueron todo un reto. Alejandro luchó por encontrar un equilibrio entre su trabajo y su nueva vida como padre. Empezó a salir antes de la oficina y a dedicar las tardes a actividades con Sofía. Pero aún así, la presión del trabajo no cedía. Sus compañeros empezaron a cuestionar su dedicación. Durante una reunión, uno de ellos, Carlos, hombre pragmático y ambicioso, no dudó en expresar su preocupación. «Alejandro, tienes que centrarte en la empresa. Si sigues distrayéndote con asuntos personales, podríamos perder contratos importantes. No puedes permitirte perder la concentración», le dijo Carlos con tono firme. Sus palabras le golpearon como un mazazo. Alejandro sabía que Carlos tenía razón, pero la idea de elegir entre su carrera y su hija le resultaba dolorosa. Se sentía desgarrado, atrapado entre dos realidades que exigían su atención. Por las noches, mientras intentaba concentrarse en un informe, la imagen de Sofía aventurándose sola en nuevas actividades le perseguía. Recordaba su mirada triste y la vulnerabilidad que mostraba. ¿Y si, en su ausencia, volvía a sentirse sola? El peso de esta responsabilidad le hacía sentirse asfixiado. Al mismo tiempo, sin embargo, la vida en el orfanato continuaba. Alejandro empezó a fijarse en las interacciones de Sofía con los demás niños. Se sentía más segura de sí misma, pero también insegura. Un día, al verla interactuar con un grupo de chicas, se dio cuenta de que Sofía intentaba encajar, pero a menudo se sentía excluida. El miedo a perder la conexión con su hija era real, y él no sabía cómo ayudarla. Una tarde, mientras estaban en el parque, Sofía se le acercó con una mirada triste. «¿Por qué no soy como los demás niños? Ellos tienen familia y amigos, y yo solo te tengo a ti», le dijo con evidente frustración en la voz. Alejandro sintió un dolor en el pecho. Sabía que tenía que ser sincero. «Sofía, eres única y especial. Estoy aquí contigo y quiero que sepas que ahora somos una familia, pero también soy consciente de que lleva tiempo». Ella le miró, evaluando sus palabras. «Pero, ¿y si te vuelves a ir?». La pregunta la cortó, y Alejandro se dio cuenta de que su inseguridad era una sombra que le acompañaba. Tenía que hacer algo más que decir palabras. Tenía que demostrar que estaba comprometido. «No voy a ir a ninguna parte. Puedes contar conmigo para todo, siempre», le respondió, con el corazón oprimido, deseando que sus promesas fueran suficientes para calmar sus preocupaciones. Con el tiempo, Alejandro empezó a darse cuenta de que la verdadera lucha no era solo contra el mundo exterior, sino dentro de sí mismo.
Necesitaba encontrar su propia paz y equilibrio, no solo por el bien de Sofía, sino por su propia cordura. La comprensión de que se esforzaba por ser alguien mejor para ella y para sí mismo se hizo cada vez más evidente. Este viaje de realización personal, en el que buscaba ser un padre presente y un empresario de éxito, le obligó a reevaluar sus creencias y a enfrentarse a sus propias limitaciones. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a no volver a fracasar. La transformación de Alejandro no había hecho más que empezar, pero estaba dispuesto a afrontar los retos y a luchar por una nueva vida junto a su hija. Este viaje les llevaría a lugares que él nunca podría haber previsto y, juntos, tendrían que aprender a navegar por las complejidades del amor, el dolor y la redención. Alejandro estaba sumido en una confusión emocional. La presión en el trabajo aumentaba cada día y la preocupación por Sofía le consumía. Sentía que la línea entre ser un buen padre y un buen hombre de negocios se disolvía, y eso le inquietaba, mientras intentaba equilibrar las exigencias de su empresa y su deseo de ser un padre presente. El peso de la culpa le perseguía a cada paso. Una tarde, mientras se preparaba para una reunión importante, recibió un mensaje de Sofía. «Papá, ¿llegarás a tiempo para mi concurso de talentos?». Su pregunta le golpeó con fuerza, recordándole que había prometido que estaría allí. Miró el reloj y sintió que se le estrujaba el corazón. La reunión era inaplazable. «Sofía, lo intentaré. Te prometo que lo haré lo mejor que pueda», respondió, pero incluso él sabía que su palabra no era suficiente. Desde el día en que trajeron a Sofía a casa, le había prometido que nunca la defraudaría, pero la realidad era dura. La reunión se alargaba y cada minuto que pasaba se sentía como un peso extra en su corazón. Se distraía pensando en la sonrisa de Sofía mientras actuaba ante el público, esperando estar allí para aplaudirla. Cuando por fin consiguió salir, el tráfico le atrapó. Se sentía cada vez más frustrado, como si siempre estuviera un paso por detrás de lo que realmente importaba. Cuando por fin llegó al auditorio, la presentación ya había terminado. La mirada de decepción de Sofía cuando cruzó la puerta le golpeó como un puñetazo en las tripas. Estaba rodeada de los demás niños, que reían y se divertían, pero a él lo que más le dolió fue la expresión de su cara, tristeza y decepción. «Te he esperado, papá», dijo ella con voz temblorosa. Él se agachó a su altura y trató de explicárselo. «Lo siento, mi amor. El trabajo me retrasó. No quería perdérmelo». Pero las palabras no parecían suficientes. Vio que las lágrimas empezaban a acumularse de nuevo en sus ojos y sintió que, dijera lo que dijera, nada podría reparar la herida que acababa de causar. Durante los días siguientes, su relación pareció enrarecida. Sofía estaba más callada y Alejandro se sentía cada vez más culpable. No sabía cómo acercarse a ella. Sus intentos de hablar se encontraron con respuestas cortas y miradas vacías. El peso de la culpa le afligía y le hacía sentirse más distante, como si el muro entre ellos creciera cada día. Esa semana, Alejandro decidió que tenía que hacer algo especial para recuperar la confianza de Sofía. Planeó un día de diversión en el parque de atracciones, donde podrían pasar tiempo juntos, sin las distracciones del trabajo. Pero cuando se disponía a marcharse, sonó su teléfono. Era Carlos, que le pedía que volviera a la oficina para hablar de un problema urgente. Alejandro dudó, mirando la mochila de Sofía, que estaba lista para el paseo. Sintió que se le revolvía el estómago, pero acabó cediendo a la presión. «Tengo que ir a la oficina, Sofía. Es importante», dijo, tratando de ocultar la decepción en su voz. La mirada de Sofía volvió a ser de tristeza. «No pasa nada, papá. Voy a divertirme sola», respondió ella. Pero Alejandro sabía que aquellas palabras no eran más que una fachada.
El día transcurrió lento para él, y cada minuto que pasaba sin ver la sonrisa de Sofía lo angustiaba aún más. Cuando volvió a casa, la encontró en el sofá, viendo una película que solían ver juntos. La observó desde lejos, y la idea de que pudiera estar alejándose de él le golpeó con fuerza. Era como si estuviera perdiendo una parte de sí mismo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Alejandro reflexionó sobre sus decisiones. Recordó sus conversaciones con el director del orfanato, que le había advertido de la importancia de mostrar a Sofía que él estaba allí. Pero cada día, sus obligaciones profesionales le alejaban de ella. El dilema entre ser un padre presente y un empresario dedicado le consumía. Empezó a preguntarse si la búsqueda incesante del éxito merecía realmente la pena, si significaba sacrificar la relación con su hija. Los días se convirtieron en una rutina de tensiones y dudas. Mientras intentaba concentrarse en su trabajo durante el día, la imagen de Sofía, triste y sola, le perseguía. Era una batalla interna constante. Empezó a sentirse atrapado en su propia vida, luchando por romper las cadenas que lo mantenían atado a una rutina que lo alejaba de lo que realmente importaba. El estrés empezó a afectar a su salud y a menudo se sentía agotado. Mientras tanto, la amistad de Alejandro con Carlos empezó a deteriorarse. Carlos, que siempre había sido un amigo leal, ahora parecía más interesado en presionarle para que se dedicara más al trabajo. La tensión aumentó cuando Carlos sugirió a Alejandro que aceptara una nueva asociación que requeriría más horas en la oficina. «Tienes que pensar en grande, Alejandro. Lo que está en juego es el futuro de la empresa», insistió Carlos. Alejandro sintió un enfado creciente. «¿Y el futuro de mi hija? ¿No crees que eso importa?» La discusión fue a más y ambos se alejaron, dejando a Alejandro preguntándose si su amistad podría sobrevivir a la presión del trabajo. Con el tiempo, Alejandro empezó a darse cuenta de que necesitaba dar un paso atrás y reevaluar lo que realmente quería. Empezó a darse cuenta de que el éxito profesional no merecía sacrificar su relación con Sofía. Ella era la prioridad y necesitaba encontrar la manera de volver a conectar con ella. Decidió que, pasara lo que pasara en el trabajo, no podía dejar que la vida se le fuera de las manos sin disfrutar de los momentos con ella. El camino de Alejandro no fue nada fácil. No solo se enfrentaba a retos externos, sino también a sus propias inseguridades y miedos. Sabía que necesitaría valor para cambiar, para luchar por lo que realmente importaba en su vida. Y así, en medio de toda la confusión, Alejandro empezó a encontrar un nuevo camino, uno que le llevaría a redescubrir la alegría de ser padre y la importancia de estar presente, sean cuales sean las circunstancias. Aquella mañana parecía como cualquier otra, pero Alejandro intuyó que algo estaba a punto de cambiar. Tras semanas de tensiones y malentendidos, decidió que había llegado el momento de actuar. Se levantó temprano, antes de que saliera el sol, decidido a hacer algo especial por Sofía. Preparó un desayuno saludable, algo que solían hacer juntos. Esperaba que, empezando el día de otra manera, podría romper la barrera que se había formado entre ellos. Cuando los aromas de las tortitas y el café recién hecho llenaron la casa, Alejandro se sintió un poco más esperanzado. Se imaginó a Sofía bajando las escaleras, con esa sonrisa radiante que siempre le alegraba el día. Pero cuando apareció, la expresión de su cara no era la que él esperaba. Sofía miró hacia la mesa y, en lugar de alegría, había una mezcla de indiferencia y tristeza. «Gracias, papá», dijo, pero la falta de entusiasmo en su voz hizo que se le encogiera el corazón. Después de desayunar, Alejandro le propuso ir al parque, un lugar que siempre les traía alegría. Quería que aquel día fuera especial, algo que les ayudara a reencontrarse. Pero cuando llegaron al parque, sintió que el ambiente seguía cargado.
Sofía jugaba, pero su risa parecía lejana, como si hubiera un muro invisible entre ellos. Mientras observaba a su hija, Alejandro reflexionó sobre la vida que había construido. Recordaba momentos del pasado en los que se sentía realizado simplemente estando con Sofía, sin la presión del trabajo. Empezó a darse cuenta de que la búsqueda del éxito fuera de la familia nunca podría sustituir la felicidad que sentía en los momentos sencillos con ella. Pero ese día en particular se estaba volviendo aún más doloroso. Después de unas horas en el parque ocurrió algo inesperado. Estaban sentados en un banco y Sofía, casi en un susurro, le dijo: «Papá, ¿aún te importo?». Aquella pregunta golpeó a Alejandro como un rayo. La miró a los ojos y por primera vez vio la vulnerabilidad que escondía. La pregunta era sencilla, pero llena de significado. Era una reflexión directa sobre la ausencia de su padre, una expresión del dolor que le había causado. Con la voz quebrada, Alejandro respondió: «Por supuesto, mi amor, me importa mucho. Es solo que siento que no estoy siendo el padre que mereces». Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Sofía y él se dio cuenta de que tenía que ser sincero. «Estoy intentando compaginar tantas cosas y te he dejado en un segundo plano. Te pido perdón. Te prometo que cambiaré eso». En ese momento, algo dentro de Alejandro se rompió. Sintió que una oleada de emociones lo inundaba. El dolor de darse cuenta de que su hija se había sentido así fue abrumador. Fue como si todas sus preocupaciones y miedos hubieran quedado al descubierto. Se dio cuenta de que no solo perdía a Sofía, sino también una parte fundamental de sí mismo. Sofía le miró y en sus lágrimas había una mezcla de alivio y tristeza. «Papá, me gustaría que estuvieras ahí. A veces me siento sola». Aquellas palabras fueron un golpe. Alejandro sintió una oleada de culpa y tristeza, pero al mismo tiempo una determinación empezó a surgir en su interior. No podía dejar que la situación continuara así. Decidió que no solo se disculparía, sino que tomaría medidas concretas para cambiar. «Hagamos un trato, Sofía. Reservaré tiempo para nosotros, los dos solos, cada semana. Sin trabajo, sin distracciones. ¿Qué te parece?». Ella lo miró dubitativa, pero poco a poco una sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. «¿De verdad, papá?». «Sí, te lo prometo. Eres mi prioridad y quiero que lo sepas. Quiero ser el padre que te mereces». La conexión entre ellos empezó a reconstruirse en ese instante, y Alejandro sintió que por fin tomaba una decisión que cambiaría sus vidas. A partir de ese día, la rutina de Alejandro cambió. Empezó a establecer límites claros entre el trabajo y la familia. Las reuniones que antes dominaban su tiempo, ahora se programaban con más cuidado, y se comprometió a estar presente en las actuaciones y eventos escolares de Sofía. El trabajo seguía siendo importante, pero ya no podía ser el único centro de su vida. Alejandro se dio cuenta de que el verdadero éxito no consistía solo en ganar dinero o alcanzar metas profesionales, sino en construir relaciones significativas y estar ahí para sus seres queridos. La lección más valiosa que aprendió fue que los recuerdos que creamos con la gente son lo que realmente importa. Y así, mientras caminaba junto a Sofía, se sintió más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. La reconexión no fue instantánea, pero cada día que pasaba, Alejandro y Sofía estaban más unidos. Él empezó a ver la vida a través de los ojos de Sofía y a apreciar cada pequeño momento. Su amistad con Carlos, aunque difícil, también empezó a cambiar. Alejandro se dio cuenta de que tenía que ser sincero con su amigo sobre sus prioridades. Se enfrentó a Carlos y le explicó su nueva perspectiva.
lo que dio lugar a una conversación sincera sobre la importancia de equilibrar la vida personal y profesional. El camino de Alejandro distaba mucho de ser perfecto, pero cada paso que daba hacia una relación más sana con su hija era una victoria. Por fin se dio cuenta de que, en la búsqueda del éxito, no podía olvidar que el amor y la presencia eran los verdaderos tesoros de la vida. Después de aquel día en el parque, Alejandro sintió que la vida empezaba a reconfigurarse de un modo sutil, pero poderoso. Cada momento que pasaba con Sofía lo sentía como un pequeño paso hacia la reconciliación, pero los ecos de sus fracasos seguían resonando en su mente. Por la noche, mientras se preparaba para acostarse, se miraba al espejo y se preguntaba si realmente sería capaz de cumplir sus promesas. La inseguridad le perseguía. ¿Y si volvía a fracasar? La verdad era que el cambio requería esfuerzo y compromiso, y Alejandro sabía que no sería fácil. En el colegio, Sofía empezó a notar el cambio en su padre. Estaba más presente. Acudía a eventos que antes había ignorado. Pero aunque esos momentos eran felices, una sombra de duda rondaba la cabeza de Alejandro. A menudo se preguntaba cómo compaginar su nueva rutina con las exigencias del trabajo. Una tarde, mientras revisaba informes en su mesa, se distrajo con la imagen de Sofía riendo en el parque. Ese recuerdo le hizo darse cuenta de que su hija le necesitaba, no solo físicamente, sino también emocionalmente. ¿Estás ahí otra vez? Carlos apareció en el umbral de la puerta, con una sonrisa en la cara, pero Alejandro vio que su amigo también parecía preocupado. «Sabes que no tienes que hacer esto solo, ¿verdad?» «Lo sé», respondió Alejandro con un suspiro, «pero es duro. Estoy intentando ser mejor padre, y eso significa que tengo que esforzarme más para compaginarlo todo». Miró los papeles de la mesa, sintiéndose dividido entre sus obligaciones y su deseo de estar allí. Carlos frunció el ceño. ¿Y qué vas a hacer cuando pierdas lo que de verdad importa? ¿Es eso lo que quieres para ti y para ella? La pregunta de Carlos resonó en la mente de Alejandro, que se sintió confrontado. Sabía que había verdad en sus palabras. El éxito material no podía compensar la ausencia emocional. En los días siguientes, Alejandro empezó a darse cuenta de que el cambio no consistía solo en hacer más cosas con Sofía, sino en estar realmente presente. Se esforzó por apagar el móvil en los momentos en que estaban juntos. Durante una cena, mientras compartían una pizza, Sofía empezó a hablarle de sus amigos del colegio, y Alejandro escuchó atentamente, haciendo preguntas e involucrándose en la conversación. Esos pequeños momentos de conexión empezaron a crear una nueva base entre ellos, pero la lucha interna de Alejandro no desapareció. Se preguntaba cómo podría avanzar en su carrera y seguir siendo un padre presente. Sus viejas ambiciones le perseguían, como sombras que no desaparecían. Un día, al encontrarse con un amigo del trabajo, se vio arrastrado de nuevo a su antigua mentalidad. Tienes que centrarte en tus objetivos, Alejandro. El mundo no espera. Si tú no vas a por ello, otros lo harán. Las palabras le inquietaron y empezó a preguntarse si estaba haciendo lo suficiente. Esa noche, mientras intentaba dormir, se volvió hacia Sofía, que estaba callada en su habitación. ¿Qué estoy haciendo?, susurró para sí. Era un dilema que le consumía. No quería perder la oportunidad de ser un buen padre, pero la presión del trabajo le parecía cada vez más insoportable. A medida que pasaban las semanas, las conversaciones entre Alejandro y Sofía se hacían más profundas. En un momento de vulnerabilidad, ella dijo: «Papá, me haces sentir importante cuando estás conmigo, pero a veces siento que estás pensando en otra cosa». Aquella confesión cortó a Alejandro.
Se dio cuenta de que, incluso cuando estaba físicamente presente, su mente seguía atrapada en otras preocupaciones. Lo sé, Sofía, intentaré ser mejor. Te prometo que haré un esfuerzo por estar aquí, en cuerpo y alma, respondió, sintiendo un peso en la conciencia. La lucha por el equilibrio era cada vez más intensa, pero sabía que tenía que afrontar esta batalla, no solo por él, sino sobre todo por Sofía. Las semanas se convirtieron en meses y aunque había progresos, Alejandro también se enfrentaba a contratiempos. Un día especialmente difícil se encontró en una reunión de trabajo en la que la presión era extrema. El jefe exigía resultados y él se sintió obligado a sacrificar su tiempo con Sofía. Cuando llegó tarde a casa, la mirada de decepción de su hija le golpeó como un puñetazo en las tripas. «¿Por qué no has venido, papá?», le preguntó con la tristeza en los ojos que le recordaba la promesa que le había hecho. «Lo siento, mi amor», y... Las palabras escaparon de sus labios, pero Alejandro sabía que ninguna explicación sería suficiente. En ese momento, se dio cuenta de la fragilidad de sus promesas. La lucha por equilibrar sus responsabilidades era más difícil de lo que había imaginado. Con el tiempo, sin embargo, las conversaciones con Sofía se convirtieron en un ancla emocional. Ella le ayudó a encontrar claridad en medio de la confusión. «Papá, puedes ser un trabajador y también estar aquí para mí. Solo tienes que creer que es posible», le dijo una vez, con la sabiduría de una niña que solo quería sentirse querida y valorada. Con cada interacción, Alejandro sentía que se le calentaba el corazón, pero la presión por los resultados en el trabajo seguía siendo una carga. Con la ayuda de Carlos, empezó a explorar la idea de una nueva carrera, una que le permitiera más flexibilidad. Carlos le animó a pensar en emprender para poder crear un mejor equilibrio entre su vida profesional y personal. La idea de emprender le intrigaba, pero también le asustaba. Alejandro empezó a preguntarse si estaba dispuesto a correr el riesgo. La idea de volver a fracasar le paralizaba, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba un cambio. Una noche, mientras hablaba con Sofía de sus sueños y esperanzas, se dio cuenta de que no lo hacía solo por él, sino también por ella. Quería ser un ejemplo de resiliencia y valentía. A medida que avanzaba en su viaje, Alejandro aprendió que la superación personal no consistía solo en enfrentarse a retos externos, sino también a sus propias inseguridades. Se dio cuenta de que la búsqueda del éxito no tenía por qué ser una batalla solitaria. Podía ser un viaje compartido con Sofía. Y así, con cada pequeño paso, se acercaba no solo a un futuro incierto, sino también a una relación renovada y fortalecida con su hija. Alejandro volvió a mirar su reflejo en el espejo, tratando de encontrar al hombre que quería ser. Las promesas que se había hecho a sí mismo y a Sofía resonaban en su mente. Sabía que había fracasado antes, pero también comprendía que cada error era una oportunidad para aprender y crecer. Empezó a aceptar que sus límites eran parte de su viaje, no una debilidad. Esa mañana, mientras se preparaba para otro día, decidió que, pasara lo que pasara, se esforzaría por ser mejor padre. En el colegio, Sofía estaba muy contenta. Se había lucido en una representación teatral y estaba deseando compartirlo con Alejandro. Cuando entró en el aula, Alejandro notó el brillo en sus ojos. «Papá, no te lo vas a creer, he hecho de protagonista», exclamó Sofía, saltando de alegría. «Es increíble, Sofía. Estoy muy orgulloso de ti», dijo él, sintiendo una calidez en el corazón. Se dio cuenta de que momentos como aquel eran más valiosos que cualquier ascenso en el trabajo. «Cuéntame más». Mientras Sofía hablaba de su experiencia, Alejandro se esforzaba por recordar los matices de la presentación, escuchando atentamente.
hizo preguntas y se involucró en la conversación, y en ese momento sintió que realmente estaba allí. Era como si una barrera invisible se hubiera disipado. Pasaron las semanas y Alejandro empezó a introducir pequeños cambios en su rutina. Se fijó una hora para trabajar y otra para estar con Sofía, comprometiéndose a no llevarse trabajo a casa. Un día, mientras preparaban juntos la cena, Sofía empezó a hablar de sus miedos. A veces tengo miedo de que no puedas venir a mis partidos, papá. Aquella confesión le rompió el corazón a Alejandro. Te entiendo, Sofía. Yo también tengo miedos. Pero te prometo que haré todo lo posible por estar ahí, porque tú eres lo más importante para mí. Se dio cuenta de que, al compartir sus inseguridades, estaban construyendo un espacio seguro en el que podían apoyarse mutuamente. Con el tiempo, Alejandro empezó a ver sus fracasos no como derrotas, sino como valiosas lecciones. En una conversación con Carlos, dijo: solía pensar que el éxito tenía que ver con el dinero y el estatus, pero ahora veo que estar presente en la vida de Sofía es lo que realmente importa. Carlos sonrió, dándose cuenta de la transformación de su amiga. Vas por buen camino. La vida a menudo nos enseña de formas inesperadas. Lo importante es cómo reaccionas ante ello. Alejandro sintió un nuevo soplo de esperanza. Empezaba a liberarse de las ataduras del pasado. Un día, mientras paseaban por el parque, Sofía cogió a su padre de la mano y le preguntó: «Papá, ¿tienes miedo a fracasar?». Alejandro dudó, pero decidió ser sincero. «Sí, tengo miedo, pero estoy aprendiendo que el fracaso no es el final. Es una oportunidad para empezar de nuevo y hacerlo mejor». Sofía miró a los ojos de su padre y, con la sabiduría que solo puede tener un niño, dijo: «Creo que podemos aprender juntos, como si fuéramos un equipo». Esa idea tocó el corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza procedía de la conexión que compartían. Con el tiempo, la amistad entre Alejandro y Carlos se hizo más fuerte. Carlos empezó a retarle a explorar nuevas oportunidades profesionales y, en una conversación, le dijo: «¿Por qué no piensas en montar tu propio negocio? Tienes talento y puedes crear algo que además te permita pasar más tiempo con Sofía». La idea empezó a germinar en la mente de Alejandro. Se preguntó cómo podría combinar sus habilidades con su pasión por estar presente en la vida de su hija. Quizá podría hacerlo, pero ¿y si vuelvo a fracasar?, preguntó, inseguro. Carlos respondió: «¿Y si no fracasas? ¿Y si se convierte en algo maravilloso?». A veces necesitamos arriesgarnos para encontrar nuestra verdadera felicidad. Alejandro empezó a ver que el miedo al fracaso no debía impedirle probar algo nuevo. Empezaba a creer en sí mismo. Esa noche, mientras se preparaba para irse a la cama, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Cada pequeño paso que daba hacia un nuevo futuro era un paso hacia una vida más equilibrada. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía en dinero, sino en la calidad de las relaciones que cultivaba. Las lecciones que había aprendido por el camino empezaron a dar forma a sus decisiones. Empezó a aplicar estas lecciones en su vida diaria, dando prioridad al tiempo con Sofía y buscando un equilibrio saludable entre el trabajo y la familia. Con cada reto que superaba, las inseguridades que antes le paralizaban empezaban a disiparse. En uno de los partidos de fútbol del colegio de Sofía, Alejandro estaba en la grada, animando con entusiasmo. Se sentía más fuerte, más presente. Cuando su hija marcó, se levantó y gritó: «¡Eres increíble, Sofía!». Su sonrisa era la recompensa que siempre había estado buscando. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que la vida era un viaje de crecimiento y aprendizaje. Cada error y cada nuevo comienzo le hacían más fuerte. Se estaba convirtiendo en el padre que siempre había querido ser,
Y eso era lo que realmente importaba. La conexión que había cultivado con Sofía se había convertido en la base de su nueva vida, y su amistad con Carlos le había ayudado a ver el mundo de una forma más positiva. Alejandro sonrió ante el futuro, sintiéndose más seguro que nunca. Sabía que el viaje aún tenía retos por delante, pero ahora estaba preparado para afrontarlos. Con Sofía a su lado, estaba preparado para seguir escribiendo su historia de superación y amor. Alejandro estaba a punto de enfrentarse al mayor reto de su vida. Se había comprometido a abrir su propio negocio, un sueño que le acompañaba desde hacía años, pero que siempre había quedado en un segundo plano. Ahora, con renovada determinación y el apoyo de Sofía y Carlos, se enfrentaba a tomar decisiones difíciles. El día de la presentación del plan de negocio a los inversores era mañana y la presión aumentaba a cada hora que pasaba. Esa noche, mientras repasaba sus notas, le asaltó un pensamiento inquietante. ¿Y si todo fracasaba? ¿Y si no lograba captar la atención de los inversores? La duda empezó a convertirse en un monstruo que le susurraba al oído que no era lo bastante bueno, que sus esfuerzos serían en vano. Recordó otras ocasiones en las que había fracasado, momentos en los que la vida parecía no salirle bien. Cada uno de estos pensamientos pesaba sobre sus hombros como una losa. Sofía entró en la habitación, interrumpiendo su torbellino mental. «Papá, ¿estás bien?». Ella lo miró con preocupación y Alejandro hizo un esfuerzo por sonreír, pero la inseguridad seguía ahí. «Solo estoy repasando algunas cosas para mañana, guapa, no te preocupes». Pero lo cierto era que estaba preocupado, no solo por el negocio, sino por el ejemplo que le estaba dando a su hija. «Vas a arrasar, papá, recuerda que te apoyo», le dijo con un brillo en los ojos. Esas palabras conmovieron profundamente a Alejandro. Se dio cuenta de que no luchaba solo por sí mismo, sino por el futuro de Sofía. Lo que quería conseguir ahora representaba algo más que el éxito económico. Se trataba de crear un legado, un modelo de valor y resistencia que su hija pudiera admirar y seguir. A la mañana siguiente, la tensión era palpable. Mientras se preparaba, Alejandro volvió a mirarse al espejo. Tenía que enfrentarse a sus miedos. Tenía que convertir la duda en determinación. Con un profundo suspiro, recordó las promesas que se había hecho a sí mismo y a Sofía. No podía dejar que el miedo le paralizara. Se vistió con una nueva confianza, como si se pusiera una armadura invisible. Cuando llegó al lugar de la actuación, Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. La sala estaba llena de gente, algunos conocidos, otros no. Vio a Carlos entre el público, que le dio ánimos con la cabeza, pero mientras se preparaba para salir al escenario, su confianza en sí mismo empezó a flaquear. Las voces de la duda volvieron, zumbando en su mente, haciéndole dudar. Respiró hondo y con un impulso dio un paso al frente. En cuanto empezó a hablar, le temblaban ligeramente las manos. Expuso su idea con pasión, compartiendo su visión de un negocio que daría prioridad a la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero cuando empezaron las preguntas, se encontró con duras críticas. ¿De verdad crees que puedes competir en el mercado actual? ¿Y si vuelves a fracasar?, preguntó uno de los inversores, y las palabras cortaron como una cuchilla. Alejandro sintió el escalofrío de la duda instalarse en su pecho. El pasado estaba de vuelta, burlándose de él, pero en lugar de ceder a esas voces, recordó a Sofía y su promesa de ser un padre presente. También recordó a Carlos, que siempre había creído en él, incluso cuando él no creía en sí mismo. Volvió a respirar hondo y con voz firme contestó: «Sí, fracasé antes, pero he aprendido, y ese aprendizaje es lo que me hace más fuerte. Estoy aquí porque sé que puedo hacerlo, no solo por mí, sino por mi hija».
La sala guardó silencio por un momento. Aquella afirmación resonó en los corazones de los inversores. Alejandro sintió que la energía cambiaba. Estaba mostrando no solo su negocio, sino su verdadera esencia, la capacidad de volver a empezar, de levantarse tras una caída. El miedo no había desaparecido del todo, pero había encontrado una nueva fuerza en su interior. Cuando terminó su presentación, aplaudida por algunos, abandonó el escenario sintiéndose más ligero. Se había enfrentado a sus miedos y se había mantenido firme en sus valores. El resultado final de la actuación aún era incierto, pero sabía que había dado lo mejor de sí mismo. Miró a Carlos, que sonreía con orgullo, y luego a Sofía, que estaba en primera fila, con los ojos brillantes de admiración. Más tarde, cuando recibió los comentarios, Alejandro se enteró de que había convencido a uno de los inversores. El camino seguiría siendo largo y difícil, pero había dado un paso decisivo para superar el miedo. En un momento de intensa carga emocional, se dio cuenta de que no solo luchaba por un sueño, sino por un futuro en el que el coraje y la resistencia formaran parte de la vida de Sofía. Había aprendido que el verdadero éxito no consiste solo en evitar el fracaso, sino en ser capaz de afrontarlo y crecer a partir de él. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, Alejandro reflexionó sobre el viaje que había recorrido. Se da cuenta de que la vida se compone de altibajos, pero que cada reto es una oportunidad de aprendizaje. La verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en las relaciones y en la capacidad de amar y ser amado. Y sobre todo, había descubierto una nueva sabiduría, la fuerza interior que todos llevamos dentro, a menudo dormida pero siempre lista para ser despertada. Con una sonrisa en la cara, se durmió, preparado para los siguientes capítulos de su vida, ahora con más confianza que nunca. Alejandro se despertó a la mañana siguiente de su actuación sintiéndose diferente. La pesadez que le había acompañado anteriormente parecía haberse disipado, transformándose en una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Miró por la ventana, viendo brillar el sol, y se dio cuenta de que cada nuevo día traía consigo la oportunidad de empezar de nuevo. Aún no sabía cuál sería el siguiente paso para su negocio, pero sabía que estaba preparado para afrontarlo. Sofía entró en la habitación con una sonrisa radiante. «Papá, has estado increíble. Te he visto hablar con confianza». La alegría en los ojos de la niña hizo que a Alejandro se le encogiera el corazón. Se agachó a su altura y la abrazó con fuerza. «Gracias, preciosa, me has dado la fuerza que necesitaba». En ese momento, se dio cuenta de que su batalla no era solo contra sus inseguridades, sino también para ser un ejemplo para Sofía. En los días siguientes, la vida de Alejandro empezó a cambiar de forma sutil pero significativa. Recibió una llamada de uno de los inversores que habían asistido a su presentación, ofreciéndole no solo capital, sino también tutoría. Esta nueva relación profesional dio a Alejandro una nueva perspectiva del mundo empresarial. Se dio cuenta de que, al abrirse a la crítica y la retroalimentación, se estaba permitiendo crecer y aprender de formas que antes no había imaginado. Carlos, siempre a su lado, se convirtió en una fuente de inspiración. Los dos amigos empezaron a reunirse más a menudo para discutir planes e ideas. Alejandro empezó a darse cuenta de que, incluso en medio de las dificultades, tenía gente a su alrededor que creía en él. «Sabes, Alejandro, la verdadera fuerza está en saber pedir ayuda», le dijo Carlos en una de sus conversaciones. Estas palabras resonaron en la mente de Alejandro, que empezó a ver la colaboración como una parte esencial de su viaje. Con el tiempo, Alejandro empezó a aplicar las lecciones aprendidas durante la presentación.
Se mostró más abierto a los comentarios, escuchó atentamente las opiniones de su nuevo mentor y ajustó su plan de negocio en consecuencia. Los fracasos del pasado, que antes le paralizaban, ahora los veía como peldaños hacia el éxito. Comprendió que cada error era una oportunidad de aprendizaje y que siempre podía empezar de nuevo. En casa, Alejandro se convirtió en un padre más presente. Se dedicó a escuchar a Sofía, a preguntarle por su día y a animarla a seguir sus propios sueños. Por las noches, mientras le contaba historias, también empezó a relatar sus propias experiencias de superación. Sabes, hija, todos pasamos por momentos difíciles, pero lo importante es no rendirse nunca y recordar siempre que podemos volver a empezar, le decía, viendo cómo a Sofía se le iluminaban los ojos con cada palabra. Las relaciones con los demás también empezaron a cambiar. Alejandro se volvió más accesible y menos defensivo. Se acercó a un grupo local de empresarios y en un evento entabló amistad con personas que, como él, luchaban por sus sueños. Se dio cuenta de que la inesperada amistad que surgió allí ayudó no solo a aliviar la presión, sino también a crear lazos que podían beneficiar a todos. En una de estas reuniones, una compañera emprendedora, Mariana, compartió su propia historia de fracasos y nuevos comienzos. Todos tenemos miedos, pero debemos afrontarlos, dijo con una sonrisa alentadora. Alejandro sintió una conexión instantánea y por primera vez se dio cuenta de que no estaba solo en este viaje. Se sintió inspirado para ayudar a los demás, compartir su experiencia y animar a los que empezaban sus propias luchas. Con el paso de los meses, Alejandro vio cómo su negocio iba tomando forma. No solo sentó unas bases sólidas, sino que empezó a participar en iniciativas comunitarias que apoyaban a otros empresarios. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no consistía solo en hacerse un hueco en el mercado, sino en influir en las vidas de quienes le rodeaban. Empezó a valorar las pequeñas victorias y a celebrar cada paso hacia sus objetivos. En el fondo, Alejandro se había transformado. Ya no era un hombre consumido por el miedo al fracaso, ahora era un ejemplo de resiliencia. Había aprendido la importancia de aceptar sus vulnerabilidades y de levantarse después de cada caída. Cuando miraba a Sofía, su corazón se llenaba de gratitud porque ella había encontrado el valor para seguir adelante, no solo por él, sino por la vida que él estaba creando para ella. Una noche, mientras hablaban de sus sueños, Sofía dijo: «Papá, de mayor quiero ser como tú, valiente y fuerte». Alejandro sonrió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de emoción. Recordó todas las luchas a las que se había enfrentado y la certeza de que, pasara lo que pasara en el futuro, siempre tendría la capacidad de volver a empezar y ser un padre ejemplar. Con esta nueva sabiduría, se sentía preparado para cualquier reto que le presentara la vida. Alejandro reflexionó sobre su viaje mientras contemplaba la puesta de sol a través de la ventana. Los días se habían convertido en meses y cada uno de ellos traía nuevas lecciones y experiencias que moldeaban su vida. Pensó en las inseguridades que antes le paralizaban y en cómo, ahora, eran solo sombras del pasado. Había encontrado el valor para volver a ponerse en pie, y esa fuerza no solo procedía de sus logros, sino del amor y el apoyo que le rodeaban. Sofía, ya mayor, se había convertido en una fuente constante de motivación para él. La niña, con su espíritu curioso y su determinación, reflejaba la resistencia que él había cultivado. Alejandro se dio cuenta de que ser un ejemplo para ella no era solo cuestión de palabras, sino de hechos. Se esforzó por demostrarle que la vida estaba hecha de altibajos y que cada caída era una oportunidad para aprender y crecer.
La idea de que el fracaso no era el final, sino un nuevo comienzo, se había convertido en un mantra en su casa. También recordó la llamada inesperada del inversor que le había ayudado a poner en marcha su negocio. La tutoría que había recibido había sido un punto de inflexión. Alejandro aprendió la importancia de escuchar, estar abierto a nuevas ideas y colaborar de forma genuina. Este cambio de mentalidad no solo impulsó su carrera, sino que también le conectó con una red de personas con ideas afines. Entre estas personas estaba Mariana, cuya amistad le enseñó la importancia de apoyar y ser apoyado. Juntos empezaron a organizar talleres para nuevos emprendedores, compartiendo sus experiencias y animando a otros a no renunciar a sus sueños. El impacto de esta nueva etapa en la vida de Alejandro se extendió más allá de su negocio. Empezó a implicarse más en la comunidad, ayudando a crear un entorno en el que la gente pudiera reunirse, intercambiar ideas y apoyarse mutuamente. Organizó eventos que no solo promovían el espíritu empresarial, sino que también celebraban las historias de superación de obstáculos de cada participante. Estas iniciativas le aportaron un sentimiento de pertenencia y solidaridad que nunca había imaginado posible. Al mirar atrás, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero éxito no radicaba solo en la prosperidad financiera, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás. Se sentía realizado cuando veía la confianza en los ojos de quienes participaban en sus talleres, cuando escuchaba las historias de personas que, inspiradas por sus relatos, decidían enfrentarse a sus propios miedos. La riqueza que buscaba ya no se medía en cifras, sino en las conexiones que creaba y el impacto que dejaba. La sabiduría que adquirió a lo largo de su viaje le hizo ver el mundo con otros ojos. Alejandro aprendió que cada reto traía consigo una oportunidad de crecimiento y que la vida era una experiencia de aprendizaje constante. Llegó a valorar las pequeñas victorias, a apreciar los momentos sencillos con Sofía y a comprender que la felicidad no era un destino, sino un viaje. Esta nueva perspectiva le ayudó a afrontar mejor la adversidad y a cultivar una actitud más positiva. Las lecciones de vida que aprendió se convirtieron en principios rectores. Alejandro decidió vivir según lo que predicaba. No se limitó a hablar de valor y resiliencia, sino que los practicó cada día, afrontando nuevos retos con una sonrisa en la cara. Se comprometió a escuchar activamente, a valorar las opiniones de los demás y a crear un entorno en el que todos se sintieran cómodos compartiendo sus ideas y experiencias. Con el tiempo, la amistad que comenzó inesperadamente con Carlos y Mariana se solidificó. Se convirtieron en una especie de familia, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando juntos los logros. Alejandro se dio cuenta de que la fuerza de las verdaderas amistades era una de las mayores riquezas de la vida. Estas relaciones le enseñaron la empatía, la solidaridad y la importancia de estar ahí para los demás. Un día especial, mientras celebraban el cumpleaños de Sofía, Alejandro pronunció un discurso. Miró a los ojos de su hija y sus amigos y sintió una oleada de gratitud. Habló de la importancia de no rendirse nunca, de aceptar los fracasos como parte del proceso y de aprender siempre de cada experiencia. Sabía que la vida seguiría deparándole retos, pero ahora estaba preparado para afrontarlos. Sus ojos se iluminaron cuando se dio cuenta de que estaba en paz consigo mismo y con su camino. Alejandro se había convertido en un hombre que no solo superaba sus limitaciones, sino que inspiraba a otros a hacer lo mismo. Vivía en armonía con sus emociones, aceptando cada parte de su viaje y reconociendo que cada paso, cada error y cada nuevo comienzo le habían llevado hasta donde estaba ahora. Sabía que la vida era un camino lleno de giros y vueltas, pero ahora
con el corazón ligero y la mente abierta, estaba más que preparado para lo que le deparara el futuro. Alejandro miraba el reflejo de la puesta de sol en la ventana. Sus colores vibrantes se mezclaban para formar una imagen que simbolizaba su transformación. Sabía que cada tono representaba una parte de su viaje, desde los momentos de incertidumbre hasta las nuevas oportunidades que había aprovechado. La vida le había enseñado que, aunque los retos eran inevitables, lo que realmente importaba era la forma de afrontarlos. Al pensar en su viaje, el recuerdo de sus fracasos ya no le molestaba. Por el contrario, cada error se había convertido en un trampolín para su crecimiento. Recordó una ocasión en la que un proyecto importante no salió según lo previsto. En aquel momento, la frustración le consumió, pero ahora, mirando atrás, lo ve como una valiosa lección. ¿Qué aprendí de aquello?, se preguntó entonces, y la respuesta le llevó a desarrollar una resiliencia que antes no poseía. Aprendió a recuperarse, a no dejar que un revés definiera su valía o su futuro. Alejandro se dio la vuelta y vio a Sofía jugando con sus amigos. Su alegría le llenó de orgullo. Sabía que estaba creando un entorno en el que se valoraban el valor y la perseverancia. En un momento de reflexión, recordó un diálogo que había tenido con Mariana en el que ella le había dicho: «Los fracasos son solo los capítulos que nos enseñan a escribir una historia aún más hermosa». Era una verdad sencilla, pero poderosa, que resonaba en su mente. Ahora podía compartirla con su hija, mostrándole que cada error es una oportunidad para un nuevo significado. En el fondo de su corazón, Alejandro comprendió que el éxito no consistía solo en tener una cuenta bancaria llena o una carrera brillante. Para él, la verdadera riqueza residía en las relaciones que cultivaba a lo largo del camino. La amistad que entabló con Carlos y Mariana fue fundamental. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos las pequeñas victorias. Esta conexión, esta red de apoyo, era la esencia de lo que él consideraba el verdadero éxito. En un momento de pura sinceridad, Alejandro decidió compartir sus sentimientos con Sofía. Se agachó a su altura y le dijo: «Querida, nunca tengas miedo de equivocarte. Cada error es una oportunidad para aprender y cada aprendizaje es un paso hacia tu sueño». Sofía sonrió y sus ojos brillaron de comprensión. «Lo sé, papá, siempre me lo has enseñado». La conexión que tenían era palpable y Alejandro sintió que estaba transmitiendo lo que realmente importaba. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en mentor de muchos y sus talleres eran un reflejo de su nueva visión del mundo. Vio en otras personas la misma transformación que él había experimentado. Cuando una joven emprendedora se levantó para compartir su historia de fracaso y de volver a empezar, Alejandro la animó: «Recuerda que cada paso que das forma parte de tu viaje. No estás sola». La sala se llenó de aplausos y él se dio cuenta de que sus palabras no solo inspiraban, sino que también creaban una comunidad muy unida. Mientras se preparaba para el cumpleaños de Sofía, Alejandro sintió una mezcla de emociones. Sabía que la vida le plantearía nuevos retos, pero ahora se sentía más que preparado. Al mirar las caras de los amigos y familiares reunidos, se dio cuenta de que estaba rodeado de amor y apoyo. Hizo un brindis, levantando su copa y diciendo: «La vida es un viaje y cada uno de nosotros es responsable de nuestra historia. Sigamos escribiendo juntos capítulos increíbles». Las risas y sonrisas que le rodeaban eran testimonio del amor que había cultivado. Alejandro se dio cuenta de que no solo había superado sus propias limitaciones, sino que también había ayudado a otros a hacer lo mismo. Se sentía en paz, no solo consigo mismo, sino también con el mundo que le rodeaba. Se le había revelado el verdadero significado del éxito.
la capacidad de influir positivamente en la vida de las personas, de conectar y de ser una fuente de luz en los momentos oscuros. Al final de la noche, mientras todos se despedían y la fiesta llegaba a su fin, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había vivido. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero ahora, con el corazón lleno y la mente abierta, estaba preparado para lo que le deparara el futuro. Se despidió de sus amigos, susurrándose una promesa. Seguiría siendo el cambio que quería ver, la inspiración que siempre había buscado. Y así, con una sonrisa en la cara y esperanza en el corazón, Alejandro se preparó para lo que vendría después. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para aprender, crecer y, sobre todo, amar. Invitó a todos a reflexionar sobre sus propios viajes, celebrar sus victorias y aprender de sus fracasos, porque cada historia, como la suya, merecía ser contada. Y ahora te invita a compartir tu propia experiencia. ¿Cómo has afrontado tus retos? ¿Qué has aprendido de tus fracasos? Deja un comentario y celebremos juntos nuestros viajes. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para conocer más historias inspiradoras. Tu voz es importante y cada interacción ayuda a crear un espacio en el que todos podemos crecer y apoyarnos mutuamente. Ahora es el momento de actuar.